Muy buenos días para todos. Les damos la más cordial bienvenida a este una vez más, webinars que transforman. Hoy vamos a tratar el tema del futuro de la IA y de cómo Microsoft está liderando la innovación en el día a día con inteligencia artificial. Es decir, vamos a hablar de todo el tema de Microsoft Copilot. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a ustedes por sacar este espacio, haber reservado este tiempo para aprender sobre este tema de la inteligencia artificial tan asediado como por todos. Y bueno, durante la sesión les invitamos a utilizar el chat, a que puedan estar muy participativos, a que puedan hacer las preguntas que deseen. Pues ahí vamos a estar muy atentos. Mirando pues las preguntas que ustedes nos van haciendo. Y ahora sí, es un verdadero placer dar inicio a la sesión de hoy. Quiero presentarles a nuestro expositor de hoy. Él es Juan Sebastián Carmona Núñez, es especialista, perdón, en trabajo moderno de Microsoft 365, es ingeniero especialista de Microsoft con un historial de trabajo en la industria de las nuevas tecnologías de información y servicio. Tiene énfasis en trabajo de las herramientas de seguridad de Microsoft, de Office 365, aplicaciones de negocio como Power Platform y en transformación digital. Tiene habilidades de comunicación y relacionamiento con el cliente y así también como solución rápida de las problemáticas en todo el tema de la suite de Microsoft. Así que a todos ustedes nuevamente muchas gracias por estar aquí y que disfruten este webinar. Juan, bienvenido. Estás en silencio. Todavía no. Hola, Juan. No, no se te está escuchando. Disculpen. Ahora sí. Bueno, perfecto. Entonces, primero que todo, buenos días a todos. Mi nombre es Juan Sebastián Carmona, como me acaban de presentar. La idea del día de hoy es hablar un poquito de Copilot. Específicamente vamos a hablar de Copilot para Microsoft 365. Vamos a entender un poco qué es, cómo se usa, vamos a ver algunos ejemplos prácticos. Entonces, en general, eso es lo que vamos a revisar el día de hoy en esta sesión. Siéntanse tranquilos de hacer preguntas, cualquier duda que tengan relacionada. Y pues la idea hoy también es aclarar un poquito ese panorama porque, como lo está mencionando Marcela, hay un, digamos, auge ahorita de herramientas de inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces la pregunta ¿es seguro usarlas? ¿No es seguro usarlas? ¿Cómo debería yo prepararme para este tipo de inteligencias artificiales o para este tipo de herramientas de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Listo? Entonces, la idea es que el día de hoy podamos revisar varias de estas cosas y nos vamos a centrar desde la perspectiva de Microsoft, que es puntualmente la, digamos, como la plataforma que más controla en este aspecto. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a comenzar. El equipo me va a ayudar a revisar las dudas que hayan en el chat y cualquier tipo de participación que hagan que de pronto no esté viendo por estar compartiendo la presentación y o haciendo los ejemplos. Entonces, estén tranquilos de hacer esas preguntas. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar un poco de qué implica ese futuro con la inteligencia artificial, ¿cierto? Porque uno de los miedos que todo el mundo tenía desde hace años, porque desde hace años viene esto, porque la inteligencia artificial no es algo nuevo, ¿cierto? Y eso es algo que me gustaría definir de una vez. Cuando estamos hablando de la inteligencia artificial, no es que sea una tecnología que acaba de aparecer, que simplemente de repente encontraron el algoritmo y ya, todo se hace con inteligencia artificial. No necesariamente. La inteligencia artificial tenía, digamos, viene con como un background de desarrollo desde hace rato, ¿cierto? Los videojuegos fueron de las primeras cosas en implementar temas relacionados con la inteligencia artificial. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que acaba de pasar? Lo que pasó hace, digamos, no tanto tiempo, con el nacimiento de ChatGPT y este tipo de nueva generación de inteligencias artificiales, es que la inteligencia artificial anteriormente tenía digamos, como un foco muy específico para resolver problemas. Era muy útil, pero para situaciones específicas, ¿cierto? Normalmente se usaba para algoritmos de clasificación, etcétera. Lo que ocurre con todo lo que, digamos, toda la ola de inteligencia artificial nueva que está en las noticias, están los nuevos productos, que todos los fabricantes están integrando a sus plataformas,
es la inteligencia artificial generativa, ¿cierto? Entonces, la inteligencia artificial generativa ya no solo tiene la capacidad, digamos, como de responder esas dudas específicas, sino que la mayor ventaja que tiene es que me puede responder en general una gran variedad de temas que yo le pregunte y adicionalmente tiene la capacidad de responderme, digamos, en el lenguaje que yo se lo estoy pidiendo. Ese lenguaje es, digamos, como un lenguaje humano, por así decirlo, y dependiendo de lo que yo esté buscando a nivel de respuesta, pues me puede responder con un texto, me puede responder con código, me puede responder con una imagen, con audios, ¿cierto? Si no estoy mal, había unos que estaban sacando de videos, ¿cierto? Entonces, no sé si han visto hay una polémica porque a Scarlett Johansson le pusieron un audio que no es ella, sino es una inteligencia artificial hablando por ella, ¿cierto? Entonces, eso es una de las salidas, como voz humana, ¿sí? Entonces, básicamente, todo este panorama de la inteligencia artificial generativa, pues tiene un potencial bastante grande para ayudarnos a nosotros a desempeñar labores o ayudarnos en las labores que ya desempeñamos, ¿cierto? Entonces, esta nueva ola de inteligencia artificiales están transformando la industria y han salido un montón de herramientas de inteligencia artificial, algunas entre comillas gratuitas, algunas pagas, que en general todos podemos utilizar para ayudarnos, ¿cierto? No son reemplazos de personas en una organización, son más facilitadores de tareas, ¿cierto? Son asistentes. ¿Cierto? Él de todas formas necesita que haya alguien generando los inputs, él de todas formas necesita que alguien dé la orientación y es más, posterior a que haya esa orientación, él necesita que alguien esté ahí para revisar qué es lo que está diciendo, ¿cierto? Porque, y no sé si lo sabían, pero las inteligencias artificiales generativas no son fácticas, es decir, no son 100% certeras cuando me comparten información y tienden a inventar información bajo ciertos parámetros. Entonces es muy importante que yo tenga a alguien, pues, o que la persona experta del tema, por así decirlo, esté verificando qué es lo que me está entregando la inteligencia artificial, porque tengo que poner eso bajo una lupa, porque no puede ser, digamos, que me esté dando información falsa. Y aún con todo eso son de gran ayuda, porque si yo, por ejemplo, tengo que hacer una investigación y esa investigación implica leer miles de documentos, si yo puedo simplemente tener un resumen de eso, leerlo y verificar con las referencias donde él extrae la información, que lo que está diciendo no es una mala interpretación y que es fáctico, pues me ahorré un montón de tiempo a nivel de trabajo, si eso es, por ejemplo, algo que yo debería hacer. ¿Sí? Eh, Como lo hemos visto por digamos, como el despliegue de muchísimas herramientas y de muchísimas empresas que están basadas en este tipo de inteligencias artificiales, eh, también se volvieron, digamos, como perdón, un propulsor para la economía, inclusive a nivel global. Y volvemos a un punto de inflexión, ¿cierto? Volvemos a un punto de inflexión en la tecnología, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hace, ¿qué? 10 años hablábamos de la transformación digital, ¿cierto? Hablábamos de cómo las organizaciones podían utilizar los servicios nube para optimizar sus actividades, para automatizar tareas, para reducir costos, etcétera. Aquí volvemos también a otro de esos puntos de inflexión, ¿sí? Y es un panorama que está cambiando extremadamente rápido. Entonces, eh, disculpen ahí, creo que les mostré el pastel, pero bueno. Entonces, les quería hacer una pregunta. Normalmente uno de los estándares que se usa para determinar qué tanto, digamos, qué tan exitoso es una tecnología es su velocidad de adopción al llegar alrededor de 100 millones de usuarios, ¿sí? Entonces, cuando los celulares llegaron a 100 millones de usuarios, se consideraba que había una adopción a nivel, digamos, por así decirlo, global de la tecnología. Lo mismo con el Internet, lo mismo con herramientas de redes sociales, etcétera, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto ustedes se imaginan? Y si quieren pongan en el chat, digamos, lo que crean que se demoró. En este caso, pues la primera herramienta de inteligencia artificial generativa, que es ChatGPT, en llegar a esos 100 millones de usuarios, ¿cierto? Si quieren un poco de contexto, si no estoy mal a los teléfonos móviles, les tardó como 13 años, algo de ese estilo.
Estamos en el primer slide, Sebastián. Les estoy haciendo una pregunta para pasar al siguiente slide, básicamente. Eh, entonces, ¿cuánto creen ustedes que se demora o que se demoró, en este caso, ChatGPT, en llegar a 100 millones de usuarios? ¿Sí? Como les digo, esto es un estándar para definir qué tanto se ha, digamos, como adoptado una herramienta tecnológica, sobre todo a nivel global. Evelyn nos dice que un año. ¿Quién da más o quién da menos? ¿Cierto? Como les decía, los celulares, si no estoy mal, fueron 13 años, algo de ese estilo, o de pronto un poquito más. 20, 20 es 20 días o 20 meses. 20 años, ¿ok? ¿Quién? 3 años. ¿Listo? Bueno, entonces ahí tenemos una perspectiva. Todos estamos pensando en términos de años, ¿cierto? Los teléfonos celulares se demoraron más o menos 16 años en llegar a 100 millones de usuarios, ¿cierto? A nivel global. El Internet fueron más o menos 7 años, Facebook fueron 4,5 años, ChatGPT se demoró 3 meses, ¿sí? Por todo lo que estamos diciendo ahorita, ¿cierto? Porque la gente vio el potencial de, bueno, yo puedo generar un montón de facilidades para mi trabajo con esta herramienta, yo puedo utilizarla para un montón de procesos de negocio que de pronto antes no eran viables, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el auge está ahí, ¿cierto? El afán por implementar este tipo de herramientas está ahí, ¿sí? Y el impacto que causan es bastante, digamos, como es bastante real, ¿cierto? ¿A qué me refiero? Que hemos visto cómo, digamos, así como se ha visto, digamos, con cada uno de estos puntos de inflexión a nivel de la tecnología, cómo fueron cómo fue el Internet, cómo fueron los smartphones, cómo fue la nube. Ahora estamos viendo ese mismo tipo de proceso con la inteligencia artificial, cómo empieza a disparar y cómo se espera que dispare aún más todo el revenue a nivel de las organizaciones, inclusive a nivel de los países, ¿sí? Entonces, estamos en ese punto, ya no estamos hablando tanto de transformación digital, ya la nube, pues obviamente hay organizaciones que todavía se pueden beneficiar de la nube, pero ahorita estamos hablando de que ese punto más reciente de inflexión es la inteligencia artificial generativa. Y aquí algunas estadísticas. Entonces, Microsoft básicamente empieza a hacer unas herramientas o unos asistentes de inteligencia artificial generativa que se integren con las diferentes herramientas que ellos tienen, ¿cierto? Entonces, eh, ustedes saben que Microsoft tiene una plataforma que es Microsoft 365, que son todas estas herramientas de colaboración como lo es Teams, como lo es Excel, Word, PowerPoint, como lo es mi correo electrónico, Forms, Loop, etcétera, ¿cierto? Hay un montón de herramientas en esa lista. Y sacan, digamos, un asistente que se llama Copilot para Microsoft 365, que es de donde sacan estas estadísticas, y hay más, ¿cierto? Entonces, es un punto que voy a aclarar ahorita más todavía, voy a hacer énfasis en eso, porque ahorita hay un poco de confusión al respecto también. Existen múltiples herramientas que llaman Copilot, ¿sí? Solo que todas tienen como un apellido diferente, dependiendo para qué me ayuda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, está Copilot para Microsoft 365. ¿En qué me ayuda? En Microsoft 365. Hay otra que se llama Copilot for Sales. ¿En qué me ayuda? En unos módulos de un CRM que tiene Microsoft que se llama Dynamics, ¿sí? Entonces hay varios de estos tipos de herramientas. La más conocida en este momento es Copilot para Microsoft 365. Entonces, ¿qué encontró Microsoft? Microsoft suele hacer despliegues internos de sus herramientas antes de, digamos, como empezar a compartirlas o a venderlas hacia afuera, ¿cierto? Y Microsoft descubrió que desplegándole Copilot a sus trabajadores, empezó a ver que las personas tenían mucho más tiempo para ejecutar tareas, digamos, como más relevantes en sus días a días. La gente, digamos, como a nivel de encuestas, las personas sentían que estaban siendo mucho más productivas en sus puestos de trabajo. Eh, Había reducción de tareas repetitivas automáticas, ¿cierto? Etcétera. Eran, digamos, como unos muy buenos indicadores que se vieron
a nivel de la organización. Y lo más normalmente importante es los ahorros de tiempo, ¿cierto? Entonces, decían las personas, cada una de tres personas decía que está ahorrando más de 30 minutos al día por usar Copilot en la organización, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que a la semana estoy ahorrándome 3,5 horas, eso significa que al mes puedo estar ahorrándome más o menos 15 horas, ¿cierto? Si mi hora de trabajo o esas 15 horas de trabajo cuestan más que lo que da la licencia de Copilot, ahí está el retorno de inversión que calcula Microsoft, ¿sí? Entonces, ahí tengo, digamos, como unos datos previos, que fue una prueba muy reducida interna que Microsoft hizo con sus propios usuarios. Pero entonces, para esto, Microsoft dijo, bueno, la herramienta es muy útil, pero tiene unos prerequisitos, ¿cierto? Y aquí no voy a hablar tanto de prerequisitos técnicos, sino vamos a hablar de prerequisitos de la organización a nivel de adopción, ¿sí? Entonces, hay algo que Microsoft le llama la productividad fundacional, ¿cierto? ¿Qué es esa productividad básica, por así decirlo? Son estos tres puntos. Entonces, lo primero es que yo esté estandarizado en Microsoft 365. ¿Por qué? Porque pues Copilot para Microsoft 365 sirve sobre la plataforma de Microsoft 365. Entonces, si yo no tengo esa plataforma, pues no lo voy a poder usar, ¿cierto? Este Copilot para Microsoft 365 no se integra con plataformas de Google, por lo menos no naturalmente, entonces pues no vale la pena. Entonces, estamos hablando de primero una estandarización en Microsoft 365. Lo segundo, y probablemente lo más importante, porque el otro es un requisito de si no lo tengo, pues no lo puedo comprar, básicamente. El segundo requisito sí es un requisito de la organización y es que toda la data y toda la información de la organización esté propiamente clasificada y que no haya casos de oversharing. ¿A qué me refiero con eso? Copilot va a tener acceso a toda la información que yo tenga, ¿cierto? Compartida a nivel de lectura como mínimo, ¿sí? Y si por algún motivo yo estoy clasificando la información como sensible, como confidencial, etcétera, pues él va a respetar ese tipo de clasificaciones. Entonces yo no voy a tener ningún problema en que él pueda buscar dentro de la organización. Pero ¿qué pasa si en una organización no hay buenas prácticas de compartir documentos? ¿Cierto? Simplemente se da la información pública a todo el mundo. ¿Qué pasa si en una organización no hay formas de clasificar esa información como sensible, etcétera? Pues entonces Copilot simplemente va a encontrar toda la información que se le atraviese, ¿cierto? Y pues ahí es cuando empezamos a tener, digamos, como problemas, sobre todo a nivel de seguridad, porque ¿qué pasa si a una persona que tiene Copilot o en general, está integrando una inteligencia artificial a sus herramientas? ¿Qué pasa si esa inteligencia artificial tiene más accesos de los que debería tener? ¿Qué pasa si alguien, digamos, puede vulnerar la cuenta que tiene acceso a esa inteligencia artificial y la usa para extraer datos? ¿Sí? Porque es una moneda que va en dos caras. La inteligencia artificial generativa nos permite buscar de forma muy rápida entre muchísima información la información que necesitamos. Pero al mismo tiempo eso hace que si un atacante tiene acceso a ese tipo de herramientas, pues también vamos a estar como en ese mismo nivel de vulnerabilidad. Entonces, por eso es muy importante que toda la organización toda la data de las organizaciones sea debidamente clasificada y esté debidamente compartida con las personas únicamente que deberían tener acceso. Perdón, Hola, hola. Juan Sebastián, sí. Tenemos por acá en el chat una pregunta. Nos dice Sebastián Jiménez, ¿qué licencia 365 se requiere? Listo, entonces ahí voy a hacer una claridad. Copilot para Microsoft 365 es un add-on, ¿cierto? Es decir, es una licencia que va encima a un plan de Microsoft 365 que ya existe, ¿sí? En este momento, ¿qué planes son compatibles con Copilot? Microsoft 365 Business Basic, Business Standard, Business Premium, Office 365 E1, E3, E5, Microsoft 365 E3, E5, Microsoft 365 F3, Office 365 F3, básicamente todos los planes.
en este momento todos los planes de Microsoft 365. ¿Cómo no funciona si yo tengo correo solo? ¿Sí? O por ejemplo, si yo tengo Microsoft 365 Apps for Business, ahí solo tengo la ofimática, no tengo ni correo ni Teams, y Copilot necesita todas las herramientas para funcionar. ¿Sí? Entonces el basic la puede correr. ¿Por qué? Porque tiene Teams, tiene correo y tiene la ofimática, aunque sea en línea, pero la tiene. ¿Sí? Entonces, ese es como el requerimiento a nivel de esa estandarización de la que hablamos acá. Y finalmente, esto sí es más opcional, esto no es tan obligatorio como los puntos anteriores, es que los usuarios ya puedan estar utilizando las herramientas de inteligencia artificial que vienen, digamos, embebidas en los planes. O sea, diferente a Copilot para Microsoft 365. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Denme un segundo, les comparto pantalla. Mm, mm, mm. Listo. Entonces, no, sí, este es. Denme un segundo. Ping. Listo. Entonces, no sé si ustedes han visto, si han entrado con su cuenta corporativa, pero hay unos planes, cuando ustedes entran al buscador de Microsoft, que es Bing, ahí arriba aparece una herramienta que dice Copilot, ¿sí? Y aquí empieza la confusión, ¿sí? ¿Por qué? Porque como les digo, hay múltiples Copilot. Entonces, hay uno que se llama Microsoft Copilot, que tiene una versión tanto gratuita como una versión que está incluida en los planes. Entonces, la versión gratuita es simplemente yo entro al navegador de Bing, le doy en Copilot y le pregunto cosas. ¿Cuál es el demérito de la versión gratuita? Que toda la información que yo le comparta a Copilot en esa versión implica que ella va a usar toda esa información para alimentar el motor de LLM, el que tiene por detrás, que es el que me da las respuestas. Teniendo en cuenta eso lo que va a ocasionar es que si yo comparto información corporativa con ese Copilot, con el gratuito, pues entonces estoy bajo el riesgo de que si alguna otra persona hace la pregunta adecuada, él puede responder con la información que yo le daba antes. ¿Listo? Es el Copilot gratuito. Hay algunos planes, como el plan Microsoft 35 Business Standard, Business Premium, L3 y L5, que vienen con una versión de Copilot integrada, que se llama Microsoft Copilot, a secas. ¿Sí? Ese Copilot solo funciona en web, solo funciona acá. Y él no tiene acceso a la información corporativa de mi tenant, ¿cierto? A lo que yo tengo en OneDrive, en SharePoint, en Outlook, él no tiene acceso a nada de eso. Pero igual me sirve para hacer ciertas actividades. Entonces, desafortunadamente yo tengo el demo en inglés. ¿Por qué? Porque este ambiente que les estoy mostrando está en Estados Unidos. Entonces, pues todo lo tengo que hacer en inglés. Resulta que yo aquí tengo yo quiero hacer, perdón, yo quiero apoyarme en Microsoft Copilot, que es esta herramienta que les estoy mostrando acá, el web, el que viene en las versiones estándar, Premium, E3 y E5. Y yo quiero que él me ayude a hacer, por ejemplo, una investigación de mercado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo soy el director de un equipo de marketing y lo que quiero hacer es entrar al mercado de manufactura de juguetes, por ejemplo, en Estados Unidos, y quiero hacer una investigación de mercado que tenga cierta información puntualmente. ¿Sí? Entonces, según eso, yo vendría acá y le diría esa información a Copilot, ¿cierto? Entonces, y aquí viene un tema que va a ser recurrente durante la sesión y son los prompts, ¿cierto? El prompt que es, digamos, como la orden que yo le estoy dando a Copilot, que es lo que acabo de escribir ahí, es muy importante que esos prompts tengan contexto, ¿sí? Que yo no solo le diga, deme una investigación de mercado, porque él va a quedar, lo más probable es que me vaya a decir, vea, una investigación de mercado lleva esto, esto, esto y esto, ¿sí? Pero si yo no le digo qué industria soy, para qué cargo voy, si yo no le doy ese tipo de información a la herramienta, pues él no va a tener un contexto de cómo hacer las cosas. ¿Listo?
Adicionalmente, este que estamos usando acá, vean que tiene la protección. Entonces vean que por acá hay unos loguitos que dicen que hay una protección de datos comerciales sobre todo lo que yo estoy usando con esta sesión de Copilot. Y de esa forma, entonces, puedo hacer este tipo de investigación. Entonces, voy a darle aquí Enter. Entonces, como les decía, yo soy eh, director para toda la parte de investigación de mercado para una empresa que se llama Tailspin Toys, que está basada en Estados Unidos. Quiero hacer un análisis de mercado basado en estos topics, estos temas en específico, y aquí él me empieza a responder. ¿Listo? ¿Qué es importante de esto? Pues entonces aquí está la respuesta. Como les decía, él siempre está usando referencias de dónde saca la información para que yo pueda verificar si esto es de verdad o no. Y aquí están todas las referencias que él ha usado en este corto texto que él me respondió. ¿Listo? De todas formas, yo puedo añadir temas a ese análisis de acuerdo a, de acuerdo a esa respuesta que él me está dando, añadir más información o cambiarla en caso de que no sea lo que estoy buscando. Entonces, yo necesito algunos puntos adicionales sobre el market share, sobre la retroalimentación de clientes, etcétera. Entonces, yo quiero añadirle esos puntos al análisis. Entonces, eso es lo que estoy haciendo acá arriba, ¿cierto? Le digo que necesito, también estoy interesado en otra información que de pronto no estaba en el análisis inicial. Y entonces ahí me actualizó todo el análisis que estaba haciendo anteriormente. Ahora, resulta que ya siento que está bien y entonces quiero identificar de toda esa información que él ya encontró, por favor, para identificar patrones, tendencias, cualquier tipo de conclusiones, ¿cierto? Como quiero analizar la información, ¿cierto? Ya no quiero que solo busque un análisis de mercado, sino quiero ya generar unas conclusiones a raíz de esto. Entonces, eso es lo que le acabo de copiar acá arriba en el texto para determinar cuál debe ser el plan de negocio que nosotros como Tailspin Toys tenemos que tener para el siguiente año, ¿cierto? Cuáles son, digamos, como las partes más fáciles de entrar al mercado, etcétera. Entonces, ahí está desarrollando todo el business plan de acuerdo al prompt que le envié antes. ¿Listo? Una vez tengo eso, a mí me parece que ya está bien, pero me gustaría que él me diera input de qué otras cosas yo le podría poner a este business plan, ¿cierto? Que de pronto yo no sé cómo buscar o no caí en cuenta de buscar, pero pues que Copilot me haga las sugerencias. Entonces, ¿qué otra información él me recomienda poner? Entonces, para hacer todo el tema de identificar y segmentar el mercado, cuál es el análisis de los principales competidores, etcétera, 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 ¿cierto? Y ahora, pues entonces voy a arreglar el business plan añadiendo toda esa información que anteriormente él me sugirió que podíamos utilizar de forma adicional en el plan de negocio. Entonces él toma casi todo lo primero, es el mismo plan de negocio porque ya lo había hecho, ¿cierto? Y está añadiendo las secciones donde estamos hablando de los juguetes más populares, de identificar todas los segmentos del mercado a los cuales les puedo vender, etcétera, ¿cierto? Una vez yo tengo toda la información, esperamos a que termine. Una vez que yo tengo toda la información, simplemente puedo llevarme esto a un archivo, ¿cierto? Puedo simplemente tomar toda esta información y llevármelo a un archivo de Excel. Perdón, de Excel, de Word en este caso, porque es un plan de negocio. Y ya ahí pues procedería a revisar lo que falte a nivel de correcciones, a nivel de formato,
a nivel de la información, ya reviso todo, entonces simplemente le doy acá donde dice exportar y le digo que lo exporte como un documento de Word. ¿Listo? Entonces, este Copilot, se llama Microsoft Copilot, ya viene dentro de algunos planes. Está dentro de los planes estándar, dentro de los planes premium, dentro de los planes E3 y dentro de los planes E5. ¿Sí? ¿Qué debería tener cuidado con este análisis de mercado? Pues miren que aquí están las frases que él usa como cuando me está respondiendo, porque es como si yo hablara con otra persona. Y al final del todo, él debería tener algo similar, ¿o no? Sí, aquí vean que está también como una frase que me dice, bueno, de acuerdo a toda la información que me pediste, esto es lo que te compartí y espero que se alinee con lo que buscas de tu plan de mercado, ¿cierto? De tu plan de negocio. Y aquí están todas las referencias que él está utilizando para generar el documento, ¿cierto? Juan, que Entonces, si nos, perdón, discúlpame, nos dale, preguntan cuéntame. que cómo hiciste esa exportación de una vez ahí al Word que te está Vean que acá mostrando. sale un botón que dice exportar, Perfecto, gracias. ¿sí? Entonces, el botón que dice exportar o lo copian y lo pegan, pero pues prefiero exportarlo. ¿Listo? Entonces, este es uno de los copilots que viene dentro del licenciamiento. Entonces, a eso se refiere con Microsoft de que otro check o otra cosa que yo puedo utilizar para irme preparando para ese copilot de Microsoft 365 que es tan poderoso, es simplemente utilizar el copilot que ya está embebido dentro de algunos de los planes. ¿Sí? Entonces, esos son como esos tres requisitos, porque recuerden que estamos hablando de requisitos o de pre-requerimientos que Microsoft dice que tiene su suite de Copilot para Microsoft 365. Entonces, déjenme les comparto la presentación otra vez. Listo, entonces son esos tres. Perdón. Organizar la data y en categorías de sensibilidad y protegerla y revisar que no haya temas de oversharing, ¿cierto? Estandarizarme en Microsoft 35 y en lo posible utilizar las herramientas de inteligencia artificial que ya están dentro de Microsoft 365. ¿Listo? Eso en general son los prerequisitos, ¿cierto? Unos más obligatorios que otros. Yo diría que los únicos obligatorios son los dos de la derecha, es decir, el de la mitad y el de la derecha. Pero el de utilizar las otras herramientas de inteligencia artificial, vamos a ver que inclusive Copilot me lo puede hacer más sencillo, el Copilot para Microsoft 365. ¿Listo? Y pues finalmente, ¿eso a qué me lleva? Eso me lleva a transformar toda esa colaboración y productividad en Copilot para Microsoft 365. ¿Qué es lo que me va a permitir? Principalmente enfocarme en lo que más importa, ¿cierto? Piensen que Copilot para Microsoft 365 lo que busca es ahorrar tiempo. Ese es el único propósito de Copilot para Microsoft 365. Ahorrar tiempo y ahorrar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque así ustedes pueden destinar su tiempo a, digamos, tareas que son más importantes dentro del negocio. Les voy a dar un ejemplo que creo que pasa en casi todas las organizaciones. Las actas de las reuniones. ¿Qué pasa si yo no tuviera que hacer un acta de una reunión? Si yo no tuviera que poner las tareas después de la reunión, sino que automáticamente lo hiciera la herramienta. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo eso me ahorra en mi día a día? Entonces, ahí hay un punto, digamos, como importante que puedo trabajar con este tipo de herramientas. La creación de borradores, sea para un correo electrónico, sea para un documento, inclusive para una presentación que esté preparando. Yo no voy a pretender que Copilot va a hacer toda la presentación y yo no voy a tener que hacer nada, solo tres prompts de 5 segundos y me genera la presentación y ya, terminé. Es posible que no, pero pues también es importante tener en mente que si yo no me gasto tanto tiempo buscando formatos, buscando cuáles son los temas principales de la conversación que debería trabajar, etcétera, pues todo ese tiempo que me estoy ahorrando, así tenga que gastarme otra vez 20 minutos en la edición, voy a ahorrarme un montón de tiempo en el día a día para hacer ese tipo de presentaciones, ¿sí? Entonces, me permite enfocarme en qué, en, digamos, desarrollar mi negocio, en crecer con mis clientes, en construir mi marca y en crecer de una forma segura. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que puede hacer Copilot para Microsoft 365? Y vamos a ver varios ejemplos. Entonces, voy a poner este videito, un momento. Entonces, Copilot para Microsoft 365 es básicamente
una forma de escalar más mi productividad, ¿cierto? Entonces ahí vamos a ver muy rápidamente ejemplos que hacen Excel, reacciones de correos que hace a nivel de Outlook, resúmenes de reuniones que serían como, entre comillas, las actas que manejaría en Teams, producir documentos, editar documentos que ya están construidos, editar la forma de redacción de documentos, etcétera, etcétera, etcétera. Crear presentaciones, bueno, a eso me refiero también con documentos y así. Listo, entonces, Copilot viene, digamos, dado por áreas. Bueno, no es que sean copilots diferentes, pero la idea es que cada área tiene diferentes casos de usos, porque cada área se puede centrar en herramientas diferentes. ¿Sí? Entonces, vamos a... Un segundo. Yo voy abriendo esto por acá. Vamos a ver un ejemplo también acá, porque digamos es, como les decía ahorita, es lo que más me importa, ver los ejemplos. Ok, mientras tanto, Juan Sebastián, nos preguntan si se requiere o que una licencia de Copilot sirve para todos los usuarios de la organización o se requiere una licencia por usuario. No, Copilot no se licencia por tenant para toda la organización, no, se licencia por usuario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él tiene que tener acceso a toda la data de ese usuario, etcétera, y porque si no, habría bastantes problemas a nivel de seguridad, porque no habría una forma fácil de segmentar, digamos, a qué información debería tener acceso el copilot de Sebastián versus el copilot de Marcela, ¿cierto? Entonces, no es una licencia que se licencie por tenant, es decir, para toda la organización, se licencia por usuario. Denme un segundo acá. Listo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Resulta que este ejemplo, particularmente, es sobre una investigación interna que se está haciendo sobre el uso de VPNs en la organización. La organización se llama Fabricam. ¿Sí? Entonces, yo estaba preparando este documento, que es para una audiencia técnica, sobre el tema de las VPNs. ¿Sí? Resulta que yo había puesto esta información, o esto era una investigación que había hecho alguien hace ya un tiempo, y yo quiero completar, digamos, como el ejercicio, ¿cierto? Yo quiero tener que toda la información que esté acá sea información, digamos, como necesaria para tomar esas decisiones. Y hasta ahora, ¿qué es lo que tengo? Hasta ahora lo que tengo es, tengo como la definición de qué es una VPN, tengo unas pros de implementarla, contras, tengo unas formas, digamos, como especificaciones para instalarlas, riesgos y mitigaciones y implementar mejores prácticas. Sí, perdón, mejores prácticas a nivel de implementación, disculpen. Eso básicamente es lo que tengo. Y resulta que yo quiero pues, completar esa investigación, porque alguien la había hecho, pero yo la quiero actualizar. Entonces, este archivo está en mi OneDrive. Lo estoy abriendo en el Word Online. ¿Por qué? Porque en este tenant que les estoy compartiendo, yo tengo una licencia F3, si no estoy mal. Y esa licencia no tiene digamos, como la aplicación de escritorio. Si tienen la aplicación de escritorio, igual funciona. Solo recuerden que tiene que estar actualizada la última actualización disponible. ¿Por qué? Pues a la última actualización estable disponible. ¿Por qué? Porque Copilot funciona en las últimas versiones, tanto de Windows como de Office, etcétera. ¿Sí? Para que lo tengan en mente. Si ustedes tienen un Office perpetuo, lo más probable es que no les va a funcionar Copilot en las herramientas de escritorio. ¿Sí? Para que lo tengan en mente. Porque es una duda que surge a ratos. Pero entonces, yo lo voy a utilizar acá. Entonces, vean que aquí veo el simbolito de Copilot. Y resulta que yo estaba revisando el documento
Y una de las primeras cosas que me encontré es que en el documento no hay ninguna descripción de los tipos de VPNs que hay, ¿cierto? Entonces, yo le voy a pedir a Copilot que haga una nueva sección, por favor, para este documento, que discuta, que hable sobre los tipos de VPNs. ¿Qué voy a discutir sobre los tipos de VPNs? Voy a discutir específicamente cuáles son los pros, cuáles son los contras de cada tipo y le voy a decir que que este contenido, perdón, es para una audiencia técnica. Entonces, pues queremos detalles específicos sobre qué es digamos, sobre esos pros y contras que estamos hablando de los tipos de VPNs. De lo contrario, pues él probablemente los pros y los contras me los va a dar de una forma muy diferente, porque él no sabe para qué tipo de audiencia está, digamos, como orientada la herramienta. ¿Listo? Entonces, vamos a copiarlo y lo voy a poner acá justo después de la definición. Entonces, aquí es importante mirar algo. Lo primero es que vean que él no está entonces, él está extrayendo esta información de mi documento y esto lo está sacando de la web. ¿Sí? Entonces, esto lo va a quitar. Estos son los tipos de VPNs que encontró. Y vamos a quitar esto que también digamos, como parte del texto. Vean que él no sigue el formato perdón, él no está siguiendo el formato del resto del documento. Entonces es importante posteriormente a que terminemos de añadirle todo el texto, pues que unifiquemos el formato. Este texto de por sí no tenía un formato como muy claro, pero pues vean que Copilot está pegando cosas, digamos, en un formato que no tiene nada que ver con el resto del documento, de lo que estoy generando. Entonces, ahí me dio todos los tipos perdón, todos los tipos de VPNs que están disponibles. Y denme un segundo porque a mí no me está poniendo los pros y los contras. Porque él debería ponerme una sección bastante larga de pros y contras. Vamos a ver. Vamos a pedirle el input de nuevo. Vamos a ver qué me dice ahora. Listo, entonces vean que acá sí me extrajo todos los pros y los contras de los diferentes tipos que estábamos hablando ahí anteriormente. Para que lo tengan en mente, ustedes le pueden preguntar varias veces, inclusive si el input no está cambiando. Y vamos a pegar esto acá. ¿Listo? Entonces aquí está compartiendo toda esa información y los pros y contras de usar cada tipo de VPN que le estamos pidiendo. Entonces vamos a borrar esto de acá. Listo. Entonces, esa es una de las cosas que quería ponerle al documento, los pros y contras. Adicionalmente, quiero añadir, porque no veo nada de seguridad dentro del documento, entonces quiero añadir una sección que hable sobre digamos, todos los temas relacionados con las políticas de seguridad que se pueden implementar con el uso de las VPNs. ¿Sí? Entonces, vuelve, juega, aquí está revisando esa información online y a raíz de eso está generando el texto que debería insertar en el documento. Lo voy a pegar acá. Listo, recuerden que hay que borrar las partes donde él está interactuando conmigo, que me dice como, mira, esta es la información que encontré, ¿cierto? Entonces, aquí está el texto
sobre las diferentes políticas de seguridad que se pueden utilizar para las VPNs. E inclusive yo le puedo decir a él, si por ejemplo esto de acá, este texto de riesgos y mitigaciones, habla también sobre VPNs, digamos que uno instala como en la casa, ¿sí? Entonces yo le quiero decir a él que por favor me transcriba o, digamos, reescriba más bien ese documento, este pedazo del texto, de una forma en la cual él elimine ese tipo de información, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo acá? Él me está diciendo que él no puede alterar directamente el documento, ¿sí? Em, pero pues entonces yo puedo decirle a él que me reescriba el párrafo para que remueva esos pedazos de información que serían sobre la protección en hogares, ¿cierto? Porque pues toda esta investigación es para Fabricam y Fabricam claramente no es un hogar, es una organización, ¿sí? Ahora, ¿qué más puedo hacer? Yo puedo, por ejemplo, decirle, resulta que estos pros y contras que están por acá, me parece que tiene más sentido verlos como si fuera una tabla. Pues vean que aquí yo tengo Copilot y yo puedo visualizar esta información como si fuera una tabla. Entonces él reescribe el documento, pues reescribe la información y lo agrupa en forma de tabla. ¿Listo? Ahí está todo este texto que está acá arriba. Porque me parece que es una forma mejor de visualizar esa información que pues con ese montón de texto que realmente no me está ayudando a revisar la información de una forma adecuada. ¿Listo? Y de la misma forma que estamos haciéndolo en el navegador, yo le puedo pedir a él que, por ejemplo, me recomiende cualquier sección que haga falta de este documento. Cierto, yo ya tengo la investigación, me parece que está lista, pero ¿qué otra cosa normalmente se considera cuando están haciendo el tema de las VPNs? Entonces él va a revisar todo el documento y me va a decir cuáles cosas pueden ser útiles para añadir al documento. Y entonces yo ya puedo generar textos o secciones nuevas dependiendo de las, dependiendo de la forma en que él me esté mostrando la información. ¿Listo? Entonces, Copilot a nivel de Word me puede ayudar de esta forma, ¿sí? Esto es una forma, digamos, particular porque aquí estamos tomando un documento que ya estamos trabajando. Pero, ¿qué pasa si quiero crear un documento completamente nuevo? Entonces, este archivo ya está guardado. Entonces, voy a venir acá, por ejemplo, a PowerPoint, a crear una presentación en blanco. Y si yo llamo a Copilot de acá, a ver que está cargando la presentación. A ver, create. Yo le puedo seleccionar acá la idea, ¿cierto? Que es crear una presentación sobre desde un archivo. Y pues le selecciono el archivo Word que estábamos trabajando. Y pues él de esta forma, ya esto es la creación completamente de un documento nuevo. Entonces yo le puedo decir a él acá, bueno, listo, créeme el documento a partir de la investigación previa que yo ya había hecho, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo lo crea. Entonces vean que aquí me está hablando de cada una de las diapositivas básicamente que va a utilizar.
Listo, entonces, esto es la, la diapositiva que creó. Entonces, Trade Research Corporation, esto es para las VPNs, es un overview técnico, esta es la agenda de la que vamos a hablar. Entonces, empezamos a hablar de ese overview, qué es lo que ayudan en general las VPNs, cuáles son los tipos de VPNs, pros y contras, de las personales, de las de acceso remoto, site to site, tan, ¿cierto? ¿Cuáles son los protocolos? ¿Listo? Inscripciones, ¿cierto? Entonces vean que es toda la información que él me está poniendo acá. ¿Listo? Todo eso es lo que está en este documento. Entonces, yo puedo generar ese tipo de interacciones. Yo puedo utilizar Copilot para generar, por ejemplo, todo un contenido a partir de información específica que yo tenía, sea en Word, sea sobre otro tipo de archivos. Puedo manejarlo también a nivel de Excel, etcétera, ¿cierto? Entonces, Copilot me ayuda en este tipo digamos, como de tareas a facilitarlo y hacerlo todavía más rápido, ¿cierto? Hacer que ese procedimiento sea mucho más simple. ¿Listo? Entonces, déjenme, voy a volver a la presentación un momentico. Y ahorita podemos revisar para hacer otro ejemplo. Entonces, como les decía, Copilot y estas funcionalidades pues se aplican realmente a cualquier tipo de cargo. La pregunta es, pues digamos, cómo utilizarlo, ¿sí? Porque aquí la herramienta técnicamente no tiene como un, un requerimiento muy alto para el usuario usar, es más como aprender a hacer los prompts, ¿cierto? Como aprender a hacer esas órdenes que yo le doy a la herramienta para que él produzca el contenido de la forma que yo requiera. Entonces, vamos a ver algún tipo vamos a ver unos ejemplos. Entonces, lo que habíamos visto en Word. Entonces, él me puede ayudar a crear el documento completamente, a añadir secciones al documento, a escribir o a reescribir secciones enteras del documento. Lo hicimos como una tabla, pero si yo quiero cambiar la forma como está escrito, también lo puedo hacer, ¿cierto? También me puede ayudar a resumir documentos que sean extensos con los puntos principales o como, por ejemplo, entender cuál es la audiencia que debería estar viendo esta información o para quién está hecho este tipo de documento y así, ¿cierto? Entonces también descubrir información si, por ejemplo, en el documento hay algún tipo de acciones que hay que ejecutar, etcétera. A nivel de correo electrónico, pues puedo hacer lo mismo. Puedo generar un borrador de correos electrónicos. Inclusive, puedo solicitar que me resuma mi bandeja de entrada, que me diga cuáles son las actividades que debería priorizar, etcétera, a nivel de bandeja de entrada. A nivel de Microsoft Teams, tengo todo lo que serían los resúmenes de las reuniones y también me permite, si entré a reuniones tarde, revisar el contenido de lo que se ha hablado en la reunión antes de que yo entrara. Siempre y cuando las reuniones se estén grabando y siempre y cuando haya una transcripción de la reunión. ¿Sí? Esto es algo común. Algunas empresas tienen habilitadas las grabaciones de Teams, pero tienen deshabilitado el, el transcript, ¿cierto? ¿Qué es el transcript? Es básicamente una interpretación de texto de todo lo que se dice en la reunión, pero literalmente, ¿cierto? Entonces, es toda la conversación de la reunión en, simplemente que en texto. Eh, el transcript es lo que usa Copilot para analizar qué pasó en la reunión y determinar si hay tareas pendientes, si hay acciones adicionales que tengan que tomar, determinar cuáles son los temas que se hablaron, etcétera. Entonces, el transcript tiene que estar habilitado. En Excel puedo usarlo para obtener, eh, digamos, como conclusiones a través de los datos, puedo graficar con Copilot, etcétera. En Loop puedo generar espacios de colaboración para proyectos y para que varias personas puedan usar sus inputs de Copilot y generar, digamos, como ese proyecto de forma conjunta. Y en OneDrive, pues me puedes resumir texto, me puedes crear páginas nuevas, puede acceder a toda la información que está ahí, encontrar contenido en específico, etcétera. ¿Listo? Entonces, dependiendo del área que lo esté usando, pues voy a usar más unas herramientas que otras, pero en general, eso es todo lo que puedo hacer dentro de la organización con Copilot para 365. Estén un segundito acá. Quiero
Este no es. Vamos a revisar otro ejemplo aquí sencillo. Bueno, entonces vamos a... Esperen, les cambiar, que les estoy compartiendo en este momento la presentación, ¿cierto? Entonces vamos a compartirles el ambiente acá. Sería este de acá. Y vamos a abrir aquí mi correo electrónico. Vamos a crear un nuevo correo. Y vamos a revisar. Vamos a revisar aquí en mensajes. Y aquí está Copilot. ¿Listo? Entonces, en este caso voy a hacer un borrador con Copilot. Entonces, ¿qué quiero que el correo diga? Resulta que esta es 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 el director de finanzas para una organización que se llama Norwin Traders y está creando un correo para una compañía de seguros. ¿Sí? Debido a que hay unos seguros a nivel de salud que se están volviendo más costosos para la organización y pues quiere saber por qué, digamos, como el incremento a nivel de costos. Vean que acá abajo yo tengo las formas en que quiero que se escriba las formas que quiero es que se escriba este correo electrónico, ¿cierto? Entonces, yo quiero ser más directo, quiero ser neutral, quiero que sea un correo mucho más formal, quiero que sea un poema, ¿cierto? Quiero que el correo sea corto, mediano, largo, ¿cierto? Vamos a poner mediano. Y a raíz de eso, pues yo puedo generar ese draft, ¿cierto? Puedo generar ese borrador inicial sobre lo que quiero que pase con Copilot. Entonces, vean que este es el correo que escribió. Entonces está escribiendo para mostrar, para hablar de su preocupación sobre los incrementos en en los planes de salud de los empleados, etcétera, ¿cierto? Entonces, aquí yo puedo tomar este tipo de información así, lo puedo simplemente reintentar. Recuerden que múltiples, o sea, digamos, poner el mismo prompt en Copilot no implica que voy a tener la misma respuesta. ¿Cierto? Entonces, en este caso, simplemente vamos a tomar otro intento. No quiero lo que me escribió la primera vez, quiero reescribirlo nuevamente y tener esto, tener un nuevo archivo. Aquí, por ejemplo, yo quiero que suene más formal. Y de esta forma, entonces, tengo mi correo. ¿Listo? Si quiero que sea un poquito más corto. ¿Listo? Entonces, de esta forma, eh, podemos utilizar el Copilot para, es más, quiero verlo largo porque nunca he generado un correo como así tan extenso. Inclusive si yo tengo más, voy a hacerlo más largo, si yo tengo más correos a nivel de mi bandeja, como este ambiente es un demo, pues ven que no hay mucho flujo a nivel de correos electrónicos. Él puede también simular la forma en cómo yo escribo, cosas de ese estilo. Vamos a hacer un poema finalmente. Y ya con eso nos quedamos con
a hacer esto de acá. Bien, Disculpen un segundo, yo Juan, descargo algo. tenemos por acá, Si ok, quieres, cuéntame. tenemos por acá una pregunta. Sí, ¿cómo se accesa a Copilot si tiene Microsoft Premium? No encuentra, pues, o la usuaria no lo encuentra dentro de las aplicaciones. Nos habla Marcela Wolf. Si es el Copilot que yo estaba mostrando al principio, que era solo el web, básicamente entra a tu navegador de preferencia, busca Bing, busca el buscador de Bing, y ahí va a aparecer un botón que dice Copilot. Le das clic ahí y asegúrate de que estés logueada en ese navegador, de que hayas iniciado sesión en ese navegador. ¿Listo? Ese es el Copilot for the Web, que es el que viene con Premium. El que yo estoy mostrando en este momento, que funciona en Outlook, en Excel, en Word, en PowerPoint, que lo vimos ahorita, ese se llama Copilot para Microsoft 365. Ese no tiene, ese no está incluido dentro de la licencia Premium, ese tocaría adquirirlo de forma adicional. ¿Listo? Entonces, este es, por ejemplo, el correo que estoy generando en este caso. Como lo vieron, es un poema. Y yo puedo pedirle a él que me genere más información, ¿cierto? Perdón, yo puedo pedirle a él que añada más información y seguir usando Copilot del correo electrónico para generar más información aparte de la inicial que digamos que ya pusimos acá. ¿Listo? Entonces, no es que tenga que siempre utilizarlo solo a nivel de la fabricación, por así decirlo, del archivo. Puedo, puedo utilizarlo de otra manera también. Ok, perfecto, Juan. Otra pregunta. En el paquete de familia, hay personas que compran este o que tienen este tipo de licenciamiento, ¿ahí estaría incluido de alguna forma el Copilot o por dónde se podría encontrar? No, los paquetes completamente de consumo no tienen Copilot de ninguna forma. Y no es posible comprarlo tampoco. Hay un Copilot que se llama Copilot Pro, que ese es de consumo, ¿cierto? Ese no lo venden los partners de Microsoft, por así decirlo. Ese se puede comprar, pero entiendo que tiene funcionalidades considerablemente reducidas versus el Copilot de Microsoft 365. El Copilot para Microsoft 365 no viene incluido en ningún plan. En este momento no está incluido en ningún plan. Y el otro Copilot que te está diciendo tampoco viene incluido en el paquete de familia, Perfecto. que es el Microsoft Family, pues. Asumo que por eso me están diciendo el paquete de familia. Listo. Entonces vamos a ver, estoy acá. Entonces, Sí, para aclarar, Juan, el paquete que menciona la usuaria es el que comparten entre varios usuarios de la familia. sí, es el Family. Microsoft 365 Correcto. Family. Ujú. Sí, no, en ese no viene ninguno de los dos Copilots que estoy mencionando. Listo. Entonces, como les mencioné ahorita, en Excel también puede hacer cosas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver acá. Ujú. Entonces, estas son unas ventas de Chai, de Techai, que hay a nivel de la organización. Y vean que aquí Copilot en Excel me da unas, digamos como inmediatamente me da unas sugerencias de yo qué puedo hacer. ¿Cierto? De una vez él me dice, bueno, listo, puedo, puedo mostrar algún tipo de insight sobre la data, ¿cierto? Entonces él va, en este caso, esperemos a ver qué es lo que me va a mostrar.
Entonces aquí lo que le está haciendo es crear una tabla y una gráfica. Vamos a insertarla. Vamos a insertarla acá como una nueva página en el reporte, que básicamente es la venta promedio dependiendo de las fechas digamos, la variedad de chai artesanal, ¿cierto? Entonces, él aquí, y aquí es algo importante que debemos ver. Miren que aquí, en esta información que está acá, él no puede ya extraer más data de esto, ¿cierto? Y yo selecciono la tabla. Copilot no puede analizar tablas de pivote en este momento, ¿sí? Entonces, él solo puede analizar data de este tipo de tablas, ¿cierto? Y tienen que tener formato de tablas. Si no tienen formato de tablas, esto no va a funcionar, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en mente, él solo puede generar información desde acá. ¿Y él qué puede hacer? Me puede sugerir fórmulas que puedo utilizar en el, él me puede sugerir fórmulas que puede utilizar en la tabla para mostrarme diferentes tipos de datos. Él puede sugerirme gráficas que puede mostrar a través de esto. Él puede hacer forecast sobre, sobre las ventas de algún tipo de té en específico, ¿cierto? Entonces, forecast. Vamos a ver si lo hace. Entonces, dependiendo de qué es lo que yo esté haciendo, él me puede entregar más información sobre esto y puede inclusive hacer proyecciones, ¿cierto? Y puede hacer gráficas. Entonces, en general, vamos a ver qué me dice acá, ¿cierto? Entonces, aquí yo no tengo, en este caso, con esta tabla, él no tiene cómo hacer un forecast sobre digamos, sobre unas ventas pues que vaya a proyectar para los siguientes años, etcétera. Entonces, dependiendo de la información que yo tenga base, yo voy a poder hacer más o menos con la información a nivel de Excel, ¿cierto? Pero entonces también existe Copilot para Excel. Veo que hay otra pregunta. Sí, hay otra pregunta. Hablan de la licencia estándar, ¿cierto? De la Microsoft 365 estándar, que si se agrega como un servicio adicional o es otro tipo de licencia. Repito, Copilot para Microsoft 365 no viene incluido en ningún tipo de licencia, en ninguna. No importa si es 5, no importa si es 3, estándar, premium, en ninguna viene. Toca añadirlo como un servicio adicional por usuario para los usuarios que quieran tener este tipo de capacidades. Se llama Copilot para Microsoft 365, pues el nombre del producto que se agrega. ¿Sí? Como les digo, hay más Copilots, pero pues en esta sección y para los planes de 365, el que digamos como que vale la pena mirar es Copilot para Microsoft 365. Listo. Entonces, eso es Excel. Y en general esto es lo que puede hacer la herramienta, ¿cierto? Entonces, en todas las plataformas que me va a encontrar, sea Excel, PowerPoint, Word, pues lo que va a hacer es eso, resumir contenido o crear contenido o analizar contenido, ¿cierto? O inclusive cambiar el formato o reescribir contenido. En general, eso es lo que busca hacer la herramienta de Copilot para Microsoft 365. Denme un segundo. Les voy a mostrar un ejemplo. Este sí no lo tengo, no funciona en el ambiente por el tema de la cantidad de correos electrónicos. Pero entonces, ¿qué es importante también que ustedes sepan? Si ustedes adquieren este tipo de plataformas, hay una herramienta que se llama Copilot Lab. Y esta herramienta les ayuda a ustedes a aprender a utilizar un poquito Copilot. Entonces vean que aquí les sugiere algunos prompts que pueden crear ustedes con la herramienta para, por ejemplo, compartir resúmenes de reuniones, revisar sus bandejas electrónicas de correo electrónico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues hay una herramienta que les ayuda a adoptarla, esa se llama Copilot Lab, para que lo tengan en mente, para que puedan aprender a utilizar un poquito mejor la plataforma. Porque todo esto se basa en esos prompts, se basa en esas frases, en esas órdenes que ustedes les dan. Perfecto. Y, Juan, y una dime. pregunta en cuanto al tema del lenguaje. Hemos visto que durante todos los ejercicios ese prompt se está poniendo pues como siempre en inglés. ¿Hay alguna preferencia o algún ideal con respecto a la forma en que la escribimos, si es en inglés o es en español? ¿Hay algún problema?
No, realmente yo expliqué un poquito por qué los está poniendo en inglés. Al principio de la sesión les comentaba que este ambiente de Tenant que yo tengo, donde está Copilot, está todo en inglés. Es un Tenant que está en Estados Unidos y el único idioma permitido es el inglés. Entonces, ahí no me coge muy bien las cosas en español, ¿sí? Perfecto, listo. Pero la Ok. idea es que ustedes lo usen en el idioma nativo y en el idioma que están los documentos, Y no hay ¿sí? ningún problema. Ujú. No hay ningún inconveniente usarlo en otro idioma. Creo que si estuviéramos hablando de un idioma un poco más extraño que inglés o español, de pronto sí habría inconvenientes. Sé que está en francés, en italiano, en alemán, pero de pronto sí hay idiomas en los que todavía no esté, digamos, como al 100 la herramienta, pero español, inglés no debería haber ningún inconveniente. Excelente, gracias. Listo. Esta herramienta que les estoy mostrando, como les digo, no la puedo mostrar bien en el tema porque yo no trabajo en ese ambiente, por así decirlo. Se llama, este es Copilot para Microsoft 35, este es el chat. Entonces, vamos a ver cómo esta persona va a utilizar el chat de Copilot para básicamente evacuar. Realmente es una tarea bastante larga, pero es una tarea que tiene a nivel de su bandeja de entrada. Entonces, lo primero que hace la persona, vuelve a estos demos están en inglés, lo primero que hace la persona es decir, bueno, listo, ¿qué son las cosas importantes que yo tengo en mi bandeja de entrada en este momento? Entonces, este primer correo es del manager y le asigna una tarea importante. Entonces, acá le empieza a preguntar sobre esa tarea, que cuál es la tarea, es la apertura de una tienda que va a haber en como agosto, algo de ese estilo. Entonces, él le pregunta a Copilot, bueno, ¿qué información tengo yo sobre esa apertura de la tienda? Y entonces Copilot le dice, vea, hay una reunión que tiene información sobre eso, hay un archivo de Word que tiene información sobre eso, usted ha chateado con Mauricio que tiene información sobre eso, y hay un correo, ¿cierto? Pues aquí no se ve casi, pero esto es un correo electrónico que habla sobre la planeación para la apertura de la tienda. ¿Listo? Entonces, una vez él identifica eso, él empieza a decir, bueno, listo, ya tengo claro cuáles son las actividades, cuáles son, quiero saber qué tan lejos está la competencia de mi tienda, ¿cierto? Porque pues es una apertura de una tienda física, entonces tiene una relevancia importante. Entonces ahí empieza, esto es en parte con Internet, él me empieza a mostrar y decir, vea, todas las tiendas más cercanas a esta tienda que vamos a abrir están a esta distancia, ¿cierto? ¿Cómo está eso versus otras tiendas que se abrieron este año? Digamos la apertura de mi tienda, porque también ha habido aperturas en Arizona. Entonces, ahí está. ¿Qué es lo que discutieron en la reunión? ¿Cierto? ¿Qué discutieron en esa reunión que usted me está diciendo sobre la apertura de la tienda? Entonces hablaron de cuáles son los speakers, hablaron que la fecha límite de apertura es noviembre 16 máximo y que necesitamos coordinar los horarios de los dos speakers que van a estar en la apertura de la tienda. ¿Cierto? Entonces después le dice esta persona que él quiere crear unas metas que se tienen que lograr para poder abrir la tienda ese 16 de noviembre, ¿sí? Y de acuerdo a esos milestones, entonces, ¿cuál es la fecha que tienen las dos personas que tienen que estar en la apertura de la tienda para, digamos, la disponibilidad? Entonces, que es el 4 de noviembre, es la fecha que recomienda Copilot, mirando los calendarios. ¿Cierto? Entonces vean que aquí yo no estoy dando tanto contexto como yo le estaba dando en los documentos de Word. ¿Por qué? Porque él está usando todo el contexto de mi bandeja de entrada. ¿Cierto? Él está usando todo el contexto de mis conversaciones de Teams, todo el contexto de mis reuniones de Teams. Entonces, de esta forma yo puedo facilitar mucho más mi trabajo hoy por hoy. ¿Listo? Ahora yo quiero empezar a hacer como a tantear la opinión social, entonces quiero hacer un blog sobre todo lo que es la apertura de la tienda, ¿cierto? Entonces ahí está, le pido a Copilot que haga ese blog sobre cuáles son los servicios que va a brindar la tienda, cuáles son esos puntos importantes, etcétera. Entonces, de esa misma forma, él empieza a crear logos para servicios que va a prestar la tienda, va a incluir a las personas que están relacionadas con esas áreas específicas y que se encargan de prestar esos servicios, ¿sí? Y ahora, para finalizar esa tarea que él está pidiendo, él quiere crear un borrador de correo electrónico para mandarle a la jefe y decirle, vea, esto es todo lo que vamos a hacer a nivel de la apertura de la tienda, y así va la planeación.
¿cierto? Entonces, en este caso, él simplemente le puede dar clic en ese botón donde dice editar en Outlook, o si quiere reescribir el documento y añadir unos videos que están relacionados sobre también temas de accesibilidad que va a tener la tienda, por ejemplo, en este caso, que es lo que van a ver que pasa ahí al final. ¿Listo? Entonces, de esa forma, pues yo lo puedo editar en Outlook, él ya me lleva Outlook con todo el correo ya drafteado y yo lo puedo ajustar para que, por ejemplo, suene más como mi persona, ¿cierto? Porque él tiene un historial y él sabe cómo firma normalmente Serena, que es la persona que está redactando el correo electrónico. ¿Listo? Entonces, eso es un ejemplo de Copilot para Microsoft 365 del chat. Esa funcionalidad me gustaría mostrarla, pero como les digo, no tengo actividad casi en este tenant, entonces necesitaría un poquito más de correos electrónicos, flujos de chat, etcétera, para que funcionara como él lo está mostrando en el video. ¿Listo? Entonces, por último, les voy a mostrar las reuniones, que es lo que pueden hacer con este tema de las actas y cómo funciona Copilot para las reuniones. Entonces, ustedes pueden, para marcar cualquier reunión a la que no puedan asistir, le marcan como follow, ¿cierto? Para hacer el seguimiento. Y en Teams ustedes se van a encontrar con esto. Entonces vean que aquí yo encuentro el video de la grabación, los documentos, encuentro los temas que se hablaron dentro de la reunión, las notas que se tomaron y las tareas que se asignaron como pendientes de la reunión. Esas tareas se asignan en Planner y les llega notificación al correo electrónico. Y si yo requiero más información, entonces yo le puedo preguntar, el baile del transcript, ve la grabación y me empieza a responder con todos esos puntos que se hablaron durante la reunión o con el análisis de esos puntos que se hablaron de la reunión acá. ¿Listo? Y ahí yo puedo ver de qué parte del transcript está sacando esta información. Ahora, el escenario es diferente. ¿Qué pasa si yo entro tarde a una reunión? Siempre y cuando la reunión se estuviera grabando y hubiera transcript, entonces yo le puedo decir, por favor, deme un resumen de qué se ha hablado de esta reunión. Y yo puedo preguntar sobre ese mismo resumen, aun si la reunión está en vivo y en directo. ¿Listo? Y finalmente, voy a avanzar un poquito rápido porque todos estos ya los vimos. Vamos a hablar de cómo Copilot funciona con la seguridad de la información. Voy a montear acá. Entonces, esto es un ejemplo que hacen con respecto a archivos que están marcados como sensibles, ¿cierto? Entonces son dos personas, está Violet y está Mario, que son las dos personas que van a importar en este ejemplo. Resulta que Violet está en un grupo con Mario, ¿cierto? Es un grupo de Microsoft Teams, sino que están mirando el SharePoint de ese grupo. Y hay un archivo que habla sobre un acuerdo de compra que se hizo con una empresa que se llama Relay Cloud. El archivo está guardado como altamente confidencial y solo ciertas personas pueden entrar al documento. Entonces, cuando Violet lo busca en todas partes, como ella tiene acceso, ella puede entrar al documento y leerlo. El archivo es bastante extenso, pero tiene bastante información sensible adentro. Entonces, aquí vemos que ella ve la carpeta y ella tiene acceso al documento. Cuando Mario intenta hacer la misma experiencia, él no encuentra el documento porque él no tiene acceso, ¿cierto? Aunque lo busque, él no lo encuentra porque él no tiene acceso a ese documento. Si, por ejemplo, viene al Teams que él tiene con Violet, él va en la carpeta donde debería estar el documento, pero la carpeta está vacía, no hay nada, porque él no tiene acceso al documento. Y inclusive si él intenta usar Copilot para acceder al documento, ¿cierto? Como ustedes vieron que hice en la diapositiva, que yo le digo, hágame un resumen de este documento, él sigue sin encontrarlo, así tenga el nombre completo del documento. ¿Por qué? Porque Copilot requiere que yo tenga como mínimo accesos de lectura sobre el documento y Mario no los tiene. Ahora, Violet sí puede hacer eso. Ella puede hacer un resumen sobre la información que está en el documento. Pero vamos a ver que solo le trae cierta información. Vean que el resumen es extremadamente corto, ¿sí? Y el resumen no habla de ninguna de la información que está marcada como confidencial dentro del documento. Por lo que Copilot no la puede, no puede acceder a ella tampoco, ¿sí?
Esto para decirles que es que Copilot está basado, un momento, en esto de acá, ya se los muestro. Esta es la forma como funciona Copilot. Entonces, el usuario crea el prompt, ¿cierto? Que es la orden que yo le doy a través de la aplicación. El motor de Copilot va y extrae toda esa información relevante para este documento. Entonces, documentos, correos electrónicos, reuniones, chats, calendarios y contactos que puedan ser importantes para esta información. Eso es lo que le envió al LLM, al Large Language Model. Él me responde. Con esa respuesta me extraigo toda la información que sea necesaria de acá arriba y eso es lo que mando a las aplicaciones, sean comandos o sean textos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un comando puede ser crear todas las diapositivas que creo Copilot ahorita con mi presentación. Y la ventaja de esta herramienta es que todo esto está dentro de su tenant. Nada de esto está saliendo hacia afuera, nada de esto está saliendo a consultar un motor afuera en internet que de pronto va a alimentar un algoritmo. No, todo se queda dentro de su organización, ¿cierto? Entonces, pues ahí garantizo que hay una protección a nivel de seguridad de toda esa información. Y ese es, digamos, como el punto importante. Listo, Juan. No sé si de pronto podemos retroceder un poquito para responder esta pregunta. Es que no se notó de pronto muy bien cómo ingresar a Teams desde esa grabación. O sea, hay que grabar la reunión, hay que tomar notas, como en ese videito que nos mostraste. No, no hay que grabarla. Bueno, sí, a ver, aquí vamos a verlo un poquito más claro. Entonces, aquí yo tengo mi calendario, ¿cierto? Y en mi calendario resulta que a mí me invitaron a una sesión, pero yo tengo un conflicto, ¿sí? Yo no puedo asistir a esta sesión. Entonces vean que aquí le dan un botón que se llama follow, ¿sí? Vean lo que dice sí y no y seguir, ¿cierto? Vean que dice follow. Entonces yo le doy en follow y eso qué va a hacer. Vean que ahí saca el mensajito de que va a hacer el follow. Vean que el follow dice que le va a informar al organizador que no puedes asistir a la reunión y que necesitas un recap de esta reunión. ¿Qué hace eso? Eso le pide al organizador que grabe la reunión, ¿cierto? Entonces, en este caso, el organizador va a generar una grabación de la reunión y eh, de acuerdo a eso, de acuerdo a eso, Copilot ya va a poder hacer las notas y la transcripción y todo lo que vimos ahorita. No es que ustedes tengan que tomar notas de la reunión, ¿listo? Entonces, él viene acá, listo, ahí está el follow. Una vez termina la reunión, ¿cierto? Entonces, digamos que la reunión era de 1 a 2 y yo volví a las 3 de la tarde. Entonces, en mi chat de Microsoft Teams, yo me encuentro este recap en la actividad. Vean que estoy en la actividad, me encuentro este recap. Cuando ingreso al recap, que es el resumen de la reunión, esta es la información que me muestra. Esta es la información que me muestra. Entonces me muestra qué se compartió en la reunión a nivel de contenido. La grabación de la reunión. Estos fueron los speakers, pero aquí me está mostrando los tópicos, o sea, los temas de los que se hablaron dentro de esa reunión. De resumen, Copilot, todo este contenido es autogenerado, esto no lo copió nadie. Entonces, el resumen de la reunión fueron estos 4 puntos que se hablaron acá. Las notas que tomó Copilot fue esto. Y las tareas que creó Copilot basado en las menciones que se hicieron dentro de la reunión se crearon acá, donde dice tareas. Y yo puedo preguntarle a Copilot para que expanda esa información, que es lo que ven en el chat de la derecha ahorita que lo abran. Entonces ven que en el chat de la derecha, esta persona va y dice, venga, listo. ¿A qué se refieren con esa tarea que me dejaron, que me dejó Samantha? ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiere tener más contexto de por qué se creó la tarea, etcétera. Entonces vean que está. Y Copilot usa la grabación y la transcripción para responder. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos para que esto funcione? Los requerimientos para que esto funcione es que, y esto es un punto que quiero dejar muy claro porque ha habido mucha confusión con este tema. La reunión tiene que ser de alguien de ustedes.
el organizador por lo menos, ¿sí? Porque si no, ustedes no van a tener acceso a la grabación. Recuerden que cuando ustedes graban una reunión en Microsoft Teams, normalmente esa grabación solo queda para las personas internas a la reunión. Es decir, para las personas de Fortión o para las personas de Microsoft o las personas, el que sea que citó la reunión. Cuando ellos la graban, les queda a ellos. Entonces, si esta reunión no la citaron ustedes, Copilot no va a hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen, bueno, no ustedes, alguien de su organización. ¿Sí? No tienen que ser ustedes. ¿Por qué? Porque él no tiene cómo acceder a la grabación. Y si no tiene cómo acceder a la grabación al transcript, no tiene cómo generar este contenido. ¿Sí? Entonces, esto sirve para reuniones que citen ustedes o su organización, porque puede ser su organización la que cite a esto. ¿A quién le va a llegar al recap? Pues a la persona que lo solicitó y que tenga Copilot para Microsoft 365. Si yo no tengo Copilot para Microsoft 365, esto no me va a llegar. Lo que sí puedo hacer es compartirle este contenido después de la reunión a las otras personas, porque ya una vez está generado, esto está en una herramienta que se llama Loop. Entonces ya no importa que tenga o no Copilot para Microsoft 365. Entonces, la única acción que deberían tomar es grabar la reunión. Ahora, como lo decía ahorita, y al principio lo dije cuando estábamos viendo este ejemplo, es importante que la grabación tenga activada la transcripción. Si la grabación no tiene activada la transcripción, él no va a poder tomar las notas. Básicamente ese es el requerimiento. Listo, Juan, muchas gracias. ¿Listo? Eh, Realmente ese era el tema que quería cubrir en la charla. Terminamos con la parte de seguridad para que pues estén tranquilos de que la herramienta no les va a filtrar información siempre y cuando ustedes tengan buenas políticas a nivel de compartir archivos, documentos, etcétera. Básicamente eso es. Sí, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, que sé que se han estado haciendo en la sesión, pero de pronto algo surgió ahorita y si no, pues podemos dar por finalizada el espacio. Listo, Juan. No sé si, Katy, hay más preguntas ahí. Yo creo que ya no, No, ¿verdad? no, ya no tenemos Listo, más. listo, no, Juan, muchísimas gracias. Yo creo que aquí la gran conclusión que nos llevamos de este webinar, pues obviamente que todas estas herramientas nos ayudan mucho a ahorrar tiempo ahora, sobre todo que los días cada vez son más cortos para todas las tareas diarias que tenemos. Así que yo creo que esa es pues la gran conclusión de hoy. Por favor, si ustedes quieren que les ayudemos, tienen dudas con este tema de licenciamiento, qué se puede, qué no se puede hacer, los costos y demás, pues nos cuentan por favor, ahí les dejamos una encuesta, ahí nos pueden dejar los datos, los contactamos para resolver esas dudas que ustedes puedan tener con todo este tema de Copilot. Y bueno, los invitamos también a nuestro próximo webinar, va a estar muy interesante, justamente engloba todo este tema de ahorro de tiempo y vamos a ver diferentes casos de éxito en el tema de automatización de procesos dentro de la herramienta de Microsoft 365 y cómo estas automatizaciones de procesos pues han transformado diferentes empresas. Les estaremos enviando las memorias de este webinar. Gracias a todos ustedes nuevamente por asistir. Esperamos que todas estas ideas hoy hayan sido muy valiosas para ustedes y que se vayan con muchas herramientas. Nuevamente a todos, muchísimas gracias por la participación y bueno, hasta pronto. Feliz día.